Ya. A ver. Bueno, como estamos en la hora, si querés podemos partir, Fernanda, presentando el paper de Gersen 2018. Grabar, Camilo, por Ya, favor. genial. Sí, estoy grabando ahora. Eh, ah, eh, bueno, buenos días a todos. Yo les voy a presentar el paper que lleva por nombre, signo de pregunta, la deformación extensional permanente en las pendientes inferiores del antearco. ¿Indican una ruptura poco profunda al límite de la placa? Bueno, como es sabido, la ruptura sísmica que se da en zonas superficiales en el límite de las placas pueden generar tsunamis, los cuales tienen trágicas consecuencias. Por lo tanto, es fundamental estudiar e investigar el peligro de esto. En el estudio presente, los autores presentan el análisis que ellos tienen de datos batimétricos, de imágenes de reflexión sísmica y de sismicidad intersísmica, esto con el objetivo de poder evaluar si es que la deformación permanente que ellos mapearon en el antearco de la brecha sísmica en el norte de Chile permite hacer inferencias sobre terremotos pasados. Bueno, a grandes rasgos, los autores interpretan que en la zona de estudio existe una configuración tectónica que se mantiene similar y constante en las zonas medias y en las zonas altas del talud continental. Pero ellos documentan que existe un sector que se encuentra cerca de los 21 grados sur y los 22, donde existe deformación extensional permanente en la parte inferior y que sus características no son similares en toda el área de estudio. Ellos dicen que fallas normales serían esta deformación extensional, bueno, a partir de análisis de sismicidad y otras cosas, ellos sugieren que esto se puede leer o existe como un alto riesgo de que en el futuro pudiera haber como un tsunami en la parte sur de la brecha sísmica. Bueno, en la presentación vamos a partir viendo lo que es el área de estudio, los grandes ítems, uno para hablar sobre la estructura y la configuración tectónica, tanto para el talud inferior, el talud medio y el talud superior. Luego vamos a pasar a las discusiones, donde van a haber como 4 ítems más o menos, para finalmente pasar a las conclusiones. Bueno, el área de estudio, o la imagen que ustedes ven acá, es un mapa general del norte de Chile y el sur del Perú, donde específicamente el área de estudio se encuentra delimitado por este rectángulo de líneas blancas y negras, el cual se encuentra al sur de la zona de ruptura cosísmica del terremoto de Iquique 2014, se encuentra al norte de la zona de ruptura cosísmica de Antofagasta 1955, y en la parte inferior se encuentra la zona de ruptura de Tocopilla 2017. Esta zona es definida como una brecha sísmica. Esto quiere decir que en los últimos años no han ocurrido grandes terremotos y que la estamos durando 1800 GPS que sugieren que hay un alto grado de acoplamiento de las placas, y esto nos puede hacer preguntarnos si es que efectivamente la deformación permanente en este segmento permite deducir la distribución espacial y el límite de ruptura sísmica en el pasado. Bueno, ahora pasamos a estudiar un poco los resultados que estos autores llegan de las estructuras permanentes extensionales que se dan en ambas o en los diferentes sectores del talud. En cuanto a la pendiente superior, esta se puede ver en la figura de la izquierda, la que estoy mostrando, en colores pardos. Esta figura representa la imagen del fondo marino y la parte superior del talud sería más o menos esta. Esta se encuentra diseccionada por escarpes pronunciados que tienen una dirección norte-sur, serían como por aquí, y que de hecho en la figura de la derecha están mapeados con líneas verdes. Además, de la pendiente, es posible encontrar cañones y barrancos, que serían casi perpendiculares a los escarpes, los cuales están muy bien desarrollados y los cuales no están cortados por fallas importantes. Esto sugiere una estabilidad tectónica. De hecho, los cañones
están mapeados en línea azul, son casi perpendiculares a los escarpes y por lo general no los pasa. La decisión de estos cañones es superada por el desplazamiento vertical que tienen las fallas, por lo tanto esto conduce a una acumulación de sedimentos. Bueno, además subiendo en las pendientes es posible encontrar otras fallas normales, pero que en este caso no se inclinan hacia el mar, se inclinan hacia el este. Esto se puede ver en el perfil sísmico que les estoy mostrando a continuación, que no sé si se los mencioné antes, pero en el estudio se hacen dos perfiles sísmicos, uno al norte cerca de los 21,1 y otro al sur. En este caso, en el perfil del sur al este, se pueden ver fallas normales que mantean hacia el continente, y de hecho acá está la interpretación que se observa mejor, donde no existe una topografía tan elevada de la superficie marina. Bueno, respecto a la pendiente media, esta se caracteriza por tonos más o menos amarillos, y en esta zona existen menos características que indican una dinámica estable de sedimento. Esas características serían los cañones. Además, existe una mayor densidad de fallas y lo alta son de decenas de metros y no de 500 metros como en el talo anterior. Y bueno, pasamos a la pendiente inferior, donde se caracteriza por colores medio verdosos, azulados, y a diferencia de los sectores anteriores, en esta parte sí se ve cambios significativos estructurales. De hecho, los autores definen o dividen el área en diferentes sectores. Al norte de los 20,8 grados y al sur de los 22, donde a la derecha están mapeadas estas latitudes, no existen esta morfología, y sí hay una sobreimpresión de fallas que se extiende desde el talud inferior 5 kilómetros adentro del eje de la fosa. Bueno, acá en el perfil sísmico, que este se encuentra al norte de la zona de estudio, podemos ver las fallas, posible encontrar prismas frontales, y bueno, algunos autores mostraron que en esta región se presentan hosts graves y montes submarinos, los cuales se saben que estos pueden generar fracturas en la capa superior. Por lo tanto, se hace la pregunta si es que es probable que las fallas normales de Antarco penetren en la profundidad, la cual se deja abierta, y esta pregunta se hace en función de lo que dice este autor. Bueno, aquí hay otra imagen donde se presenta la interpretación de los perfiles sísmicos, donde están las fallas y las deformaciones permanentes en la parte inferior, de la que tanto se habla. Bueno, además acá se presenta, y pasando a otros resultados, la sismicidad en el Antarco marino. Esta sismicidad, para los datos de esta sismicidad se obtuvieron del Centro Sismológico Nacional, el cual cuenta 994 terremotos en el área de estudio. Esto en 2013, con el objetivo de eliminar el sesgo de los sismos provocados por los terremotos de Iquique y Tocopilla. En general, las magnitudes de estos terremotos iban de 1,4 a 5,8, y no se puede ver que hay un realmente. En la imagen de la izquierda vemos que ella principalmente en la parte alta del talud continental, y específicamente acá donde los datos intersísmicos se muestran justo en la zona donde fue el terremoto de Iquique 2014, mentira, Tocopilla 2007, perdón. Y además se ve que en la zona donde ellos definieron que había bastantes fallas,
existe una ausencia más o menos de sismicidad en comparación con las otras. Bueno, en cuanto a las discusiones, por una parte, vemos la vinculación de las deformaciones permanentes con el ciclo sísmico y la ruptura del terremoto. Como mencionamos anteriormente, el talud superior presenta morfologías que son comparativamente estables, por así decirlo, y esto se ve por el transporte de sedimento en esta zona superior del poco y tienen un desnivel bastante grande. Entonces se concentra aquí toda la deformación. Bueno, además en la zona se puede ver que hay un acoplamiento bastante alto, generalizado. De hecho, estas líneas rojas muestran lo que sería el modelo del acoplamiento de las placas. Y este hecho, sumado a que existe nucleación de grandes terremotos, indican que, por un lado, la placa superior tendría un espesor de 20 a 35 kilómetros, y este sería capaz de acumular energía elástica, lo cual a su vez podría provocar y generar grandes terremotos. Ya bueno, mientras que en la parte media y en la parte superior del talud, las condiciones y la configuración tectónica se mantiene, ¿cómo se llama?, similar durante la zona de estudio. Eso no ocurre para la pendiente inferior, la cual muestra patrones diferentes. Como dijimos, al norte de los 20,8 y al sur de los 22, existen morfologías suaves que se expresan en antiforma y sin forma, las cuales se correlacionan espacialmente con regiones de acoplamiento reducido entre placas. Las figuras que yo les presento a continuación son 3 modelos que los autores utilizan ¿cómo se llama?, de placas por lo general, pero que además en los lugares donde habían antiformas y sin formas, que en la imagen anterior se ve aquí, en esta zona, se puede ver que son los valores menores de acoplamiento, por ejemplo 0,2, acá 0,2, en fin. Bueno, y los autores ellos explican que este acoplamiento reducido se debe a la presión de fluidos que existe y que se debe a las zonas de deshidratación de sedimento. Bueno, no voy a leer pero en general los autores obtienen o analizan lo que se relacionan a la generación de terremotos que se en la zona superior. Yo anteriormente le he comentado que existen montes submarinos según autores en la región. Y esto podría ser una explicación pero en este caso no se tiene. Entonces, se analiza finalmente que las fallas normales han crecido por los repetidos que se dan en la superior. Chuta, me fui, no sé dónde quedé. ¿Me escuchan? Sí, sí, creo que paraste de compartir. A ver, intenta compartir de nuevo. Ya. ¿Alcancé a explicarle esta diapo? Esa diapo justo como que se anduvo cortando mucho. Sí. Repite esa diapositiva. Ya. Disculpen. Bueno, a grandes rasgos, el autor analiza los estudios de otros autores en los cuales se favorece que la formación del
fallas normales del antearco. Hay 2 citas de eso. Adicionalmente, antes se mencionó que la subducción de montes podría generar fracturas en la placa superior y generar fallas normales. Esto era para tener una explicación alternativa del origen de las fallas. Adicionales que se generaran, por ejemplo, no sé, una erosión del margen o fallas normales que mantieran hacia el mar y hacia la tierra, y eso no se encuentra. Por lo tanto, se cree que las fallas normales han crecido por terremotos que se generaron en la parte superficial de la placa. Bueno, pasando a otro tema de discusión, se tiene en el acoplamiento de las placas, que a grandes rasgos los 3 muestran altos valores de acoplamiento. Y estos poseen variaciones espaciales del acoplamiento y que se correlacionan con la sismicidad obtenida de los datos 2008 y 2013, donde la pendiente superior y el antearco terrestre se encuentran en el máximo del acoplamiento de las placas y muestran una alta actividad sísmica, que sería esta zona. En los 3 modelos, la parte del talud superior se caracteriza por tener las zonas más grandes de acoplamiento y también por tener la mayor sismicidad. Adicionalmente, no ocurre esto en la pendiente media y en la pendiente baja, no se encuentra tanta sismicidad, y eso lo explica que la placa se encuentra bloqueada, estaría como de alguna forma acumulando deformación elástica. Bueno, existe un alto acoplamiento, como habíamos dicho, en toda esta área de estudio, sobre todo en el sector de las fallas normales que hemos hablado. Y esto, junto con el hecho de que hay una inactividad sísmica en la zona, podría indicar estabilidad mecánica del antearco inferior. Para eso, se analiza el comportamiento mecánico de la cuña y se usa la teoría de la cuña crítica. Bueno, se usan las soluciones analíticas de este autor. Y para los diferentes parámetros se le asignan estos valores. Por ejemplo, para el ángulo de buzamiento de la placa se le da un valor de 9 grados, lo cual se obtuvo de un estudio similar que se hizo en la zona, o sea, de otro estudio que se hizo cercano a la zona, y se obtuvo a partir de 6 segmentos, al norte de lo que habíamos dicho, que donde está este sector de altas fallas, en el centro y al sur, teniendo estos valores. Para generar este modelo de cuña crítica, se consideró que la cuña es homogénea y no tiene cohesión. Y bueno, adicionalmente se le asignaron estos valores que les estoy mostrando para mapearlos todos. Entonces, fricción en todos estos grados. El punto negrito que ven acá es la condición de cuña que se encuentra en la parte inferior del talud, y se puede ver que para que esto tenga condiciones inestables de extensión, se debe tener un ángulo de fricción de 5 grados. Y ese valor es bastante un terremoto en China, donde el foco también fue a poca profundidad. Creo que fue en Tohoku el 2011. Y bueno, finalmente ellos analizan el modelo conceptual, donde relacionan las fallas normales en la parte inferior del talud, en el sector específicamente de los 20,8 grados sur y los 22, y esto lo analizan en relación a la repetición de poca profundidad de sismo, a la ruptura sísmica y a los múltiples ciclos. Y bueno, se ve esto, que después de o durante el proceso ecosísmico, se tiene compresión extensión, y lo cual desencadena estas fallas que vergen hacia el mar, estas fallas normales que vergen hacia el mar. Y bueno,
a modo de conclusiones, se puede decir que en el área de estudio la pendiente media y la pendiente superior es similar en todas las. También definen en la pendiente inferior una zona donde existen diferencias estructurales, y ellos aseveran que la causa más probable es de ruptura de terremotos repetidos, poco profundos, lo cual implicaría que la deformación permanente podría ser una buena aproximación para estudiar terremotos del pasado Te quedan y en 5 minutos. consecuencia Disculpa, terremotos venideros. te quedan 5 minutos por si acaso. ¿Se me escuchó? Ya, muchas gracias. Ya. Y bueno, finalmente se ve que el segmento sur de la brecha sísmica del norte de Chile, que aún no tiene ruptura, podría ser un lugar en el que existe un alto riesgo de tsunami. Y bueno, acá se presenta la bibliografía. Eso ha sido la presentación. ¿Luego se escucha? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, se Yo escucha. sí. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Pero de repente se escucha medio cortado. Pucha, Eh, sí, creo que es mi Camilo, internet, la verdad. Camilo, Sí, tú escuchabas entrecortado. entrecortado, sí, sobre todo al final. Ya. Yo también escuché bastante entrecortado, así que fue un poco difícil seguir la presentación. Obviamente eso no es problema de la presentadora. Eh, lo que, lo que podemos hacer es que hagamos las preguntas Bueno, y te pediría, Fernanda, que hicieras un video tú sola y se lo ya, enviara a Camilo para poder ver ya, cómo sería la presentación ya, independiente de la conexión. Para ya. verla fluida, digamos. Si quieren, o bueno, no sé si hay tanto tiempo en verdad, como para repetir las partes que no escucharon, o no escucharon nada de la presentación bien. No, igual se escuchó partes de la presentación, pero había al menos diapositivas que se escuchó bien entrecortado. Como ¿Y sobre ahora me todo. escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ja, Pero ya. no sé si será por la señal o porque no estás moviendo no estás ocupando recursos de video. No. Debe ser eso que no está ocupando los recursos. A medida que va avanzando en la presentación se va poniendo más entrecortado. Claro. ¿Eso sería como Claro. el puntero? Y la imagen. Ah, Es por una cosa de recursos de píxeles, no sé. Cada vez se empieza a cortar. Entonces, hagamos las preguntas y traeré para la casa a hacer el video, ya, digamos, completo, para verlo completo después. Fluido, digamos. ya. Eh, a ver, la pregunta del paper, ¿la responde? ¿Cómo la responde el autor? El título del paper. Sí, el título del paper lo voy a mostrar de nuevo, o lo voy a decir mejor. Ellos preguntaban si es que la deformación extensional permanente, que serían las fallas normales, que se encuentran en la zona de la pendiente inferior del antearco, indicarían una ruptura poco profunda del límite de placa. Y bueno, al final con todos los datos que analizan sí podría ser, en comparación o comparando lo que ocurrió en otros terremotos superficiales como en China y lo que se tiene acá, finalmente ellos dicen que sí podría ser un proxy. Él muestra al final dos figuras que son del terremoto de Iquique y otra del sur, creo. ¿Cuál es la diferencia? A ver, esta, Esa, sí. yo creo que a grandes rasgos la diferencia es que el terremoto de 1877, porque no el de Iquique, generó más fallas o la presencia de más fallas normales,
De hecho, en la zona en la que se encuentra este terremoto, había Ujú. muchas fallas, a diferencia de lo que ocurría en la zona de ruptura del terremoto 2014. Entonces ellos igual explican que el modelo conceptual que ellos utilizan es bastante generalizado. Y de hecho salió un estudio después en el cual cambiaría como un poco lo que ellos habían hecho, pero más que nada lo que ellos muestran en este estudio es que la ruptura que se genera entre placas de forma superficial sí genera fallas normales. Entonces sí se pueden correlacionar estas dos cosas. Mira, genera más falla ¿Aló? uno. Sí, genera uno más falla que el otro y el del norte, el de Iquique, es más local. La diferencia son la densidad de fallas que genera. Claro, y que no sé si es más local, es verdad, porque en la área de ruptura cosísmica de 1877 no se muestra tan detallada, no está tan mapeada, solamente se dice que se genera en el sector donde actualmente existe esta brecha sísmica, Ya, que es bastante amplio, entonces yo no sé si todo este sector de la brecha sísmica correspondería a la zona de ruptura de este terremoto. ya. Eh, se, los autores hablan sobre si lo que mapearon ellos en el norte es particular de Chile con respecto al sur o encontraron, dicen que es parecido al sur. ¿Al sur de Chile o Al sur de dentro la del área de región, estudio? al sur de la región al sur de la región de estudio. Ah, sí, pues. De hecho, es que lo que hacen los autores es que se dan cuenta que en la parte inferior del talud las condiciones y la configuración no tienen las mismas características. Y al norte y al sur de este se presentan morfologías suaves de antiforme y sinforme, que son estructuras finalmente que acomodan la deformación, pero en el sector central de la zona de estudio, creo que lo voy a mostrar mejor con una imagen. Claro, en la zona central no se encuentran estas morfologías, y sí se encuentran como una cantidad y una densidad de fallas normales. Entonces ellos dicen que como acá se presentan estas estructuras que expresan más o menos la deformación, no se generarían terremotos en la zona del talud inferior, ya que se está compensando como se generan esas estructuras, posibles focos de tsunami, porque se podría dar ruptura en la capa superior. Una consulta, los mapas de acoplamiento, hay unos sectores que tienen muy alto acoplamiento. No estoy 100% seguro si no se escuchó muy bien ahí, pero ¿podrías explicar de nuevo ese mapa? Ya, el que estoy presentando a continuación. Sí, como cuando empezaste a hablar de los acoplamientos y que habían zonas donde habían asociado alto acoplamiento con terremotos grandes, si no me recuerdo. Ah, ya. Ya, lo que pasa es que para este estudio se utilizaron 3 modelos diferentes de acoplamiento, los cuales muestran líneas, como líneas de acoplamiento en rojo, y por lo general los 3 modelos muestran que toda la zona de estudio tiene alto acoplamiento, y además que existen variaciones espaciales del acoplamiento y que se correlacionan con la sismicidad. ¿Qué quiere decir esto? Y aparte se correlacionan con las estructuras que hay presentes en la zona. Por ejemplo, se ven en general que en la mayoría de estos mapas, las zonas que tienen mayor acoplamiento se encuentran en la parte superior del talud. ¿Ya? No sé si lo ven, las líneas que tienen mayores valores de acoplamiento. Sí, se alcanzan a distinguir los Claro, acoplamientos más cerca del talud. claro. Y además de eso, justo estas zonas también son las que poseen mayor sismicidad. De hecho, los puntitos rosados presentan la sismicidad, y se encuentran en las mismas zonas. La sismicidad ya desaparece un poco para la parte media y la parte inferior de los taludes.
Ya. Los cañones submarinos, eso, Correlacionan el acoplamiento y la sismicidad. Oh, pero no lo escucho. se cortó, se escuchó cortado. Los cañones submarinos dicen a qué se ¿Ya? deben su formación, los autores. No dicen a qué se debe, pero yo supongo que es como parte del continente, quizás de ríos probablemente que van desembocando en el mar, porque esta es la línea de costa, entonces quizás van erosionando. Lo que sí se sabe es que la presencia de estos cañones submarinos indican una condición dinámica de sedimento estable. De hecho, estos cañones desaparecen luego cuando se encuentra la zona de escarpe, porque acá, en la zona de escarpe, el desplazamiento vertical producto de la falla es mucho mayor que la incisión de estos cañones. Entonces desaparecen, aunque Ya. nunca ellos mencionan a qué se deben. Sí, porque es una zona desértica, entonces Ah, ríos es raro. mm. Entonces deben ser bien viejos. Me Y, imagino que sí. Pero no sé de qué otra forma se podrían hacer cañones submarinos, en verdad. o sea, Si no es... como Rena y Río. Pero claro, necesitamos glaciares también, y glaciares tampoco, Mm, a menos que esto en el tiempo de Pangea o en el tiempo de claro, nos Gondwana remontemos el Pampeano. hubiese estado en coordenadas geográficas más polares. Entonces, pero eso no, habría que hacer una reconstrucción. Por eso pregunta si el autor, como los muestra, dice algo, pero no dice nada, parece. Pregunta de los No, la estudiantes. verdad es que no dice nada de eso. Solo los mapea. ¿Alguna pregunta de los estudiantes? Ahí yo, igual como una pregunta media, como básica se podría decir. Que ahí hay en el mapita que aparece como de perfil, que aparecen los dos terremotos, que como que no entiendo bien por qué uno de los dos mecanismos es compresional y extensional y el otro es solo extensional. Ah, ¿en este? Ese. Bueno, la verdad es que tampoco lo mencionan los autores, porque ellos no hablan como del tipo de terremoto que hubo en cada momento. Pero, a ver, déjame pensar por qué podrían ser diferentes. Yo creo que quizás cambió la configuración tectónica de la subducción y puede generar que, no sé, algunos tengan carácter compresional y extensional, o quizás existe mayor acoplamiento, por ejemplo, en la ruta del 2014, lo que podría generar esta compresión y extensión, y luego, no sé, tendría que empezar quizás a analizar con las curvas isolíneas de acoplamiento y ver qué se da para esa zona, pero no sabría decirte en este momento. Ah, ya. Ah, ya, es como que se parte de eso nomás. Sí, o sea, ellos lo asumen. Yo creo que estas características extensionales y compresionales ya se saben y ya están asociadas a esos terremotos que existieron. Entonces ellos utilizan esta información. Yo creo que lo más importante de esta figura es entender que el modelo conceptual que ellos hacen es que a partir de la ruptura que se genera y del sismo en interplaca superficial, ellos se asocian estas fallas normales que mantean hacia el este. Ah, ya. Ya, bacán, gracias. De Sí. nada. Pero hay que tener claro si eso es permanente o intersísmico. Las fallas normales son permanentes, pero eso de extensión y compresión y tensión, habría que Quizás ver si, cosísmico. Acá arriba igual sale que
creo yo, que sería Dice como, el cosísmico, ya, claro, dice claro. permanente cosísmico, pero hay que especificar qué pasa entonces en el intersísmico. Mm, Claro, si esto en el cosísmico, ya entiendo, está bien. En el intersísmico debe ser todo compresivo, me imagino. mm, mm. Pero lo que produce la permanente es el cosísmico. La suma de todos los cosísmicos produce el permanente. Ahí Sí, está la eso es lo que explicación. entendí yo. Como que al final la suma de todos los sismos superficiales van acumulando a la deformación permanente, que serían estas fallas normales. Sí, eso. Y en el intersísmico puede ser todo compresivo, acumulación de energía. O asísmico también podría ser. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que en el intersísmico lo que sucede es que se acumula la elasticidad. En algunas partes, donde está acoplada, sí. ¿Aló? Ah, ¿me hablaba a mí? Sí, sí, que se acumula en las partes, se acumula energía elástica donde está acoplado. Claro que en general en el área de estudio en todo el sector. Entonces yo creo que en el intersísmico, en el lugar de la brecha, como que no existe movimiento relativo de la falla. Existe como un bloqueo, según lo que dicen los autores. Y esto provocaría que se vaya acumulando la energía elástica y que fuera un lugar o una zona en la cual existe un alto riesgo y peligro de que ocurra luego un terremoto y luego el ¿Dó- tsunami. ¿Dónde está el mapa de acoplamiento? Estos son los modelos de acoplamiento. Yo la verdad es que no sé mucho de los valores de acoplamiento, pero ellos dicen que ya mayores a 6 es bastante alto o genera un análisis de acoplamiento elevado. Y los tres modelos que ellos utilizan muestran que casi todo el área de estudio tienen valores altos. Solo disminuye el acoplamiento en zonas donde estaban esas morfologías que yo les decía, desinforme y antiforme. Ya. ¿Y de quién es ese modelo de acoplamiento? No dice. Son tres autores diferentes, acá están. Bejar Pizarro, Chur, ya. Bueno, esos son los modelos y es una predicción. Ya. Sigamos con la siguiente presentación. Bueno, disculpen porque se cortó la presentación, en verdad mi internet no está muy bueno, pero espero que hayan entendido algo. Bueno, no el video. Ya. Bueno, y aprovecho a Ya. preguntar, ¿hay alguien aquí que se oponga a que se suban sus presentaciones? ¿No? Que pueda, ¿no? Que pueda hablar ahora, como para tenerlo en cuenta. O su futura presentación que todavía no ha hecho. Hubo un video, o sea, no un video, una comunicación de la directora de escuela, Luisa Pinto, que decía que habían faltas de privacidad, pero eso era porque algunos profesores obligaban a tener las cámaras abiertas de los estudiantes y mostraban cosas. ¿Vieron ese comunicado, no? No ha llegado ese. ¿En serio? Chuta. O sea, son cosas domésticas que pasan, pero los Sí, profesores pues, piden, no es que no hay cómo que evitarlo. algunos profes piden que la cámara esté abierta para ver si están ahí los alumnos. Podríamos pedir que esté las No, cámaras por abiertas. favor, no. Todos con cara de sueño. No dormí nada. Ya, Hoy una Yo- pregunta. ¿Alguno sabe si es que yo puedo grabar la presentación como para que se vea el PowerPoint y cómo paso las diapos? ¿Se puede? Entiendo que sí, pero tiene que darte permiso el anfitrión. Ya. a ver, ya, a ver, tengo que darte permiso para. ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? No, yo decía para cuando les envíe el video grabado de la presentación, intentar como grabar mi voz con cómo voy pasando los slides. Ah, sí se puede. ¿Sí se puede? Sí.
Sí, abres una sesión de Zoom y te empiezas a grabar nomás, y ahí empiezas a, como que compartes y empiezas a pasar diálogo. Y después, Sí, pues sería como lo que yo estoy haciendo, pero tú estás claro, y después presentando. cuando termina la presentación te guarda automático, Oh, genial. Te pasaste. te guarda en video. Bacán. Entonces, Felipe está disponible para que puedas Voy. compartir. Bueno, ojalá a rezar que se escuche bien, porque donde estoy en temporal de viento, así que... ¿Tenía BTR? no, pero estoy en Punta Arenas y es temporal de viento. Chuta. Así que, bueno. Hasta el momento te escucha Ya, bien, así bacán. que... ya, mira. Mi paper es del mismo autor de la compañera anterior, y usa ciertas cosas de ese paper. Así que yo al menos lo entendí bastante bien, porque se usa bastantes cosas. Ya. Entonces, buenos días. Mi paper se llama Tectónica activa del antearco marino del norte de Chile y la placa oceánica de Nazca adyacente. Es de Gersen y colaboradores, y fue publicado después del estudio anterior de la compañera el mismo año 2018. Entonces, a modo de introducción, se menciona que corresponde al estudio de la zona marina del margen convergente, considerando placa de Nazca y talud continental, en la zona norte de Chile. En particular, esta zona es una zona que tiene una muy baja sedimentación. De hecho, en el continente coincide con el desierto de Atacama, y es un margen erosivo, al menos desde el Mesozoico. Estudios anteriores han mostrado que ha habido una pérdida de aproximadamente 250 kilómetros de margen en 150 millones de años. Entonces, en este estudio lo que se hace es hacer uso de datos batimétricos de multibeam, y se usan 5 perfiles de sísmica de reflexión para mapear las estructuras tectónicas y analizar la morfología del fondo marino en el área de estudio. Entonces, el objetivo en este paper en particular es caracterizar la deformación tectónica en las regiones del terremoto del 2014, que es esta zona que está acá, y la zona de gap sísmico del norte de Chile, principalmente esta zona que está acá, hasta los 22 grados sur. Entonces, para eso se usa 2 tipos de datos: batimetría de multibeam y líneas sísmicas de reflexión. La batimetría de multibeam se adquirieron en las expediciones SO 244 y MGL 1610, y en particular en la expedición SO 244 se usó un echo sounder para recopilar tanto datos de batimetría como de backscatter, mientras que las 5 líneas sísmicas de reflexión fueron adquiridas en la expedición SO 104 el año 95. Entonces, lo que se hace es hacer observaciones tectónicas y estructurales de las diferentes componentes del margen. Y lo primero que se hace es analizar la placa de Nazca, cuya característica morfológica más importante corresponde al Ridge de Iquique, este que está acá, o que se observa en la zona que está acá. Entre los 19,5 grados sur y los 20,8 grados sur, el fondo marino es aproximadamente 1 kilómetro más somero en comparación a la zona sur. Eso se ve con los colores amarillos y verdes. Mientras que en los 20,8 grados sur y los 22 grados sur, el ridge está caracterizado por la presencia de múltiples montes submarinos individuales, que en base a estudios previos, los autores atribuyen a una disminución en la actividad del hotspot formante. Otras características que se observan en los datos batimétricos corresponden a la presencia de hills abisales que tienen un strike noroeste-sureste, y estos hills abisales coinciden o son paralelos al paleo centro de expansión, y parecen coincidir con lo que se muestra acá, que corresponde a la fábrica tectónica, ¿ya? O la fábrica del centro de expansión, y se identifican a lo largo de todo el margen. En la zona sur, a los 20 grados sur, aparecen estructuras de Horst y Gravens, ¿ya? Que se muestran acá en una línea sísmica, mientras que en la zona norte, en vez de aparecer estructuras de Horst y Gravens, aparecen estructuras de semi-Gravens, que parecen coincidir con la fábrica tectónica del paleocentro de expansión. Y luego se pasa al antearco marino, y se separa en un antearco marino norte y un antearco marino sur, solo por temas de visualización de datos.
en el antearco marino norte se parte describiendo lo que es el talud inferior, ¿ya? Que es la zona más cercana a la fosa, en donde se observa, al menos en la zona norte, la ausencia de escarpes de falla. También, a su vez, hay un prisma de acreción bastante pequeño. En esta zona alcanza aproximadamente 2 kilómetros, en esta zona se dice que tiene no más de 7 kilómetros, y también aparecen unas estructuras que se llaman embayments, que son estructuras que se describen como con forma ay, se me fue la palabra. Pero en particular son zonas en donde la diferencia entre un punto, son estructuras radiales, en donde la diferencia entre un punto bajo y un punto alto puede llegar a ser bastante grande. En el talud intermedio, las zonas como más amarillas, que está entre 2 y 5 kilómetros de profundidad, aparecen múltiples escarpes de falla con dip hacia la fosa, que es por las razones que comentaba la compañera en el paper anterior. Y aparecen dos estructuras que son bulges de larga longitud de onda, o que son elevaciones entre comillas locales. En particular, estas tienen longitudes de onda de hasta 50 kilómetros. Y en el talud superior, la zona más naranja, aparece una estructura que es muy importante, que es un ridge que tiene un strike principalmente norte-sur, que se extiende por más de 500 kilómetros y parte aproximadamente los 19,5 grados sur, y que se observa en diferentes perfiles sísmicos, en particular acá está este ridge, y también aparecen los cañones de Camarones, que es el superior, y los cañones de Pisagua, que es el cañón inferior. En particular, el cañón de Camarones nos va a ser útil después para explicar partes de las discusiones que se hacen. Y después se pasa al antearco marino sur, en donde se observa que, a diferencia de la zona anterior, aparecen múltiples escarpes de falla entre los 21 y los 22 grados sur. Y también acá hay un prisma frontal que va a ser pequeño, como este que está acá, o simplemente no va a existir. En el talud intermedio de la zona sur aparecen o vuelven a aparecer estos escarpes de falla que tienen un dip hacia el mar, y se evidencia la llegada de dos cañones que vendrían a ser Tocopilla Norte y Tocopilla Sur. Mientras que hay estructuras que son canales que no logran pasar esta zona de fallamiento, o este ridge norte-sur. Y en el talud superior, nuevamente aparece el ridge norte-sur, que, tal como les dije, se extiende por más de 500 kilómetros, y eso respecto a observaciones que se hacen. En cuanto a las discusiones, estas se centran en 5 tópicos. La primera son variaciones que hay a lo largo de la fosa en las deformaciones asociadas a la flexión de la placa por el efecto de la subducción y sus posibles implicancias. Y acá se evidencia que hay un cambio en el strike de la fosa a los 20 grados sur, va a generar una variación en las deformaciones que existen. Si uno se va al norte de los 20 grados sur, que es esta zona que está acá, se tiene un strike de la fosa noroeste-sureste. Y en base a estudios anteriores, lo que pasa acá es que se reactivan fallas preexistentes que fueron formadas en el centro de expansión. Esta spreading fabric, estas estructuras se reactivan, ¿ya? Y no se forman estructuras nuevas. ¿Y por qué pasa eso? En este estudio se dice que como la oblicuidad entre la fábrica tectónica, entre estas estructuras de Hills abisales y el eje del abombamiento es menor a 30 grados, entonces estas estructuras se reactivan y son half graben. A diferencia del sector sur, donde no se cumple esto que está acá, y se forman estructuras de Horst y Gravens, que son fallas que no van a tener relación a estructuras preexistentes. Una implicancia de esto, que mencionan los autores, es que es esperable que la infiltración de agua en la placa de Nazca en el sector norte sea mayor que en el sector sur. El segundo tópico que se menciona es el control tectónico de las variaciones estructurales a lo largo del talud inferior.
en primer lugar, mencionar que el prisma de acreción a lo largo de todo el margen en la zona de estudio es aproximadamente de 5 kilómetros de ancho y estaría compuesto principalmente por roca molida que proviene del frente y de la base de la placa superior. Entonces, en realidad lo que se tiene es que el prisma de acreción está compuesto por roca reciclada. Otra característica importante que aparece es que entre los 21 y 22 grados sur aparecen fallas normales con dip hacia el mar en esta zona que está acá. ¿Ya? En la zona norte eso no aparecía y solo aparecen en esta zona. ¿Ya? ¿Por qué sucede eso? Y es lo que explicaba la compañera en el paper, en su presentación, es que se tiene una placa superior delgada, bueno, se tiene una placa superior acá en esta zona delgada y con alto fracturamiento, sin prisma frontal, y eso es producido por ciclos sísmicos recurrentes en el tiempo, que son someros y que tienen rupturas cercanas a la fosa. Y otras estructuras que se analizan son los embayments, ¿ya? Y se los describe como anfiteatros, tienen una forma de anfiteatro, si se fijan, ¿ya? Una zona más baja y una zona más alta por acá. Y en particular, la morfología observada en el estudio, en la área de los embayments, se relaciona a subducción de montes submarinos, o en otros estudios se ha hecho esa relación, ¿ya? Y se mencionan dos características de esto que apoyan eso. En primer lugar, es la existencia de estructuras radiales, ¿ya? Si se fijan, esto tiene como un comportamiento radial, similares en otras zonas, que fueron formadas por un colapso debido a un exceso topográfico en profundidad. Y en particular, esta zona de estudio coincide con la proyección del Ridge de Iquique en profundidad, que ya empezó a subductar. Y en segundo lugar, se menciona en este estudio que aparecen unos escarpes en la parte superior de estas estructuras, en la parte más hacia el continente, que forman pequeños ridges característicos, donde van a tener un dip hacia el océano, pero también hacia el continente, ¿ya? Entonces, eso hace que estas estructuras generen unas formaciones características. También se habla acerca de la ausencia de indicadores de emanaciones de fluidos localizadas en el antearco. Y para esto se compara lo que se observó con otra zona de estudio, con otro margen erosivo, que corresponde al margen centroamericano. Entonces se dan evidencias de flujos o emanaciones de fluido en estos márgenes. Y son tres principales las que se mencionan. En primer lugar, es un alto fallamiento normal, ¿ya? Que es algo que sí se cumple en la zona de estudio, como se vio anteriormente. Y las otras dos corresponden a la presencia de estructuras carbonatadas autigénicas, que son estructuras que se forman en capas sedimentarias, y la presencia de estas estructuras que yo las traduje como montículos de barro, mud mounds, y ambas características se observan en los resultados de backscatter, ¿ya? En este caso, bueno, el backscatter es como un sonar, y se identifican como unas estructuras de alto backscatter, que son segmentos que se muestran en blanco. Por ejemplo, este que está acá es un mud mound, ¿ya? Pero si uno se va al área de estudio de esta zona, lo que uno observa, se identifican como dos zonas de alto backscatter en el talud, principalmente en el talud superior, pero cuando uno hace un acercamiento de estas estructuras, no corresponden ni a mud mounds, ni los autores pueden aseverar que estas estructuras sean estructuras carbonatadas que hayan aflorado por efectos tectónicos, sino que corresponderían a ridges este-oeste y a flancos de cañones, ¿ya? Y este que está acá es lo saqué del paper de Ranero, donde hacen un estudio del margen centroamericano. Entonces,
se dice que no hay suficiente evidencia para aseverar que hay emanaciones de fluidos localizadas. ¿Y por qué podría haber una escasez en la emanación de fluidos en el antearco? Es por dos motivos, comparados con el margen centroamericano. En primer lugar, es porque hay fuentes de fluido muy limitadas. Y acá se menciona, por ejemplo, que el espesor sedimentario en la fosa es muy pequeño, es cercano a los 100 metros o incluso menor, y corresponde principalmente a sedimentos pelárgicos que tienen una baja porosidad, ¿ya? Por tanto, la presencia de fluidos en la fosa y que sedimentan posteriormente es muy baja. Y en segundo lugar, que el espesor sedimentario en el antearco es muy bajo también. Y en segundo lugar, se menciona que en la zona de estudio hay un fallamiento o un fracturamiento mucho más extensivo como espacialmente, ¿ya? Eso va a implicar que estos flujos, si es que existen estos flujos de fluido, van a tener una mayor área por la cual subir y nos van a formar estas estructuras más localizadas, como por ejemplo son estos mounds. El cuarto tópico que se discute es la naturaleza del basamento bajo el talud superior. Y acá aparece esta estructura morfológica que yo les dije que se extendía por más de 500 kilómetros con un strike norte-sur. ¿Ya? Entonces diferentes estudios han mostrado que las velocidades sísmicas en el área son consistentes con un basamento producido por un arco magmático, ¿ya? Y en particular, gracias a esto, uno puede proponer, y diversos estudios lo han propuesto, que el ridge que aparece en la zona de acá vendría a representar un resto de un arco magmático pasado, probablemente del prejurásico o del jurásico, que está colapsando actualmente en respuesta al fallamiento extensional. Y el último tema que se discute es la presencia de estos bulges, estas elevaciones locales, ¿ya? Que ocurren entre los 19,2 grados sur y los 20 grados sur. Y se menciona en primer lugar que respondería a un proceso reciente. ¿Y de qué forma ellos evidencian eso? Principalmente con un estudio que dice que en la zona costera ha habido una elevación en la zona sur del Perú y norte de Chile en los últimos 2 millones de años, que se hizo con GPS, se hizo con otra metodología, y que acá aparecen paleocañones y hay una desviación del cañón de Camarones, tiene una migración local hacia el norte, ¿ya? Y después vuelve a retomar su cauce natural, pero hay una se flecta hacia el norte y después vuelve y aparecen estos paleocañones, lo cual hablaría de una actividad reciente. ¿Y qué explicación se da a la presencia de estos bulges? Son dos. La primera se menciona que podría corresponder a una acreción basal local en la zona de bulges, pero el tema es que la zona de bulges es entre los 19,2 grados sur y los 20 grados sur, y se menciona que esta posible acreción basal ocurre, si uno se va más al sur, aproximadamente 100 kilómetros hacia el este, ¿ya? Entonces resulta muy difícil explicar por qué en esta zona de estudio se encuentra tan cercano al margen, y si uno se desplaza más hacia el norte, esto se acreciona mucho más profundo, mucho más lejano. Y la otra propuesta que se menciona es que hay un levantamiento local que podría corresponder a la subducción de montes o ridges submarinos. Y en particular acá nuevamente vuelve a tomar preponderancia el hecho de que la proyección del ridge de Iquique bajo el antearco ya subductado se encuentra entre los 19 grados sur y los 20 grados sur. Entonces, finalmente se concluye que el cambio en el strike de la fosa produce una variación en el fallamiento asociado a la flexión de la placa de Nazca, pasando de estructuras de Halfgravens en la zona norte de Halfgraven a Horstengravens en la zona sur.
Y este, al ser un margen erosivo y con poca sedimentación, va a tener un talud continental pequeño o inexistente y que va a estar compuesto principalmente por material erodado que va a ser reciclado. Los embayments y los bulges podrían estar asociados a la subducción del Ridge de Iquique, puesto que se enmarcan como en la misma zona, tiene una correlación bien buena en cuanto a la zona de subducción de esta característica con estos cuerpos, con la presencia de estos cuerpos en el fondo marino. También no hay evidencia en la emanación localizada o focalizada de fluidos en el antearco. Y Felipe, 5 minutos por si acaso. ya, súper. Acabo de terminar. Y el extenso ridge que aparece con strike norte-sur, que se ubica en el antearco marino, podría corresponder a un arco magmático del prejurásico. Y esas son mis referencias. Ya. Con respecto a la figura batimétrica, una de las primeras, en el talud inferior, ¿Esas? O... sí, esa. Ya. ¿Por qué se deben esas fallas? O sea, no sé qué son, primero que nada. ¿Qué son esas cosas como oblicuas que están en el talud inferior? Y dirección noroeste-sureste. ¿Cuál es esa? ¿O no? Por ejemplo, a ver, si tú ves en el talud inferior, si tú tomas en la izquierda, esas cosas como oblicuas, en la izquierda. En la figura de la izquierda, no en la otra figura. Perdón. Ahí a los 21 grados hay una cosa oblicua, ¿cierto? Y también bastante cerca del talud, cerca de la fosa. Ah, ya. Esas como elongaciones oblicuas, ¿las ves? No. A los 21 grados. Bueno, ahí dice algo. Dice falla 21 grados sur, 21,5 grados sur. Normal fall scarps. Eso. Normal fault scarps at lower slope. Y son varias. ¿Cierto? Oblicuas. Sí. No lo veo muy claro. Al menos las fallas que se describen en general corresponden como a, cuando las identifican, corresponden a embayments, pero en general se centran como en la zona norte con esas estructuras. No sabría responder bien a qué corresponden esas, porque en realidad en esta zona de estudio a lo que se le pone énfasis es a estas estructuras que aparecen solo en esta zona. Ya. Pero ahí dice algo, dice normal, no sé, normal faults. At lower slope. Normal, son fallas normales en los escarpes. Y son oblicuas. Algunas estructuras así. Ah, ya, perfecto, ya. Las flechas van hacia las blancas, ya entiendo. Son norte-sur, ya. Ya, sí. Entonces esas son estas que están acá. Sí, son norte-sur. Pero esa cosa oblicua, ya, no dice nada porque no se quiere meter No. en problemas. No, acá Sí. la característica morfológica más importante es este sector que está acá, que era específicamente por lo que comentaba la compañera en su trabajo anterior. De hecho, en mi trabajo y en esa zona se mapean estructuras que son noroeste-sureste. No sé si son las que está viendo el profe. Y esto dicen que son morfologías de antiforme y sinforme. Ya, sí puede ser acá. No, pero esta es la zona norte de estudio. Es que en Ah. el antearco marino norte sí aparecen estas estructuras antiformes y sinformes, pero en la zona sur de estudio no las identifican, pero podrían corresponder. ¿Y a qué se deberían esas formaciones? Creo que lo mencionó la compañera, yo no profundicé mucho en eso, pero
Estoy seguro que lo dijo la compañera. En el paper mío no pone mucho énfasis en las estructuras antiformes y sinformes. De hecho, por eso no las mencioné en el análisis. Parecieran que fueran producidas por la oblicuidad de la placa, no sé, de la placa subductante. No sé, bueno. Bueno, tú lo respondiste. ¿Por qué se producen los... por si acaso, la palabra bulge es abombamiento. Ya. ¿Por qué se producen los abombamientos? Se mencionan dos posibles causas. Voy a ir por acá. Se menciona que podría ser un underplating en la zona de los bulges, pero eso es bien difícil de explicar porque en realidad el underplating como que se observa más al sur, sucede como 100 kilómetros más al este. Entonces esta explicación como que se menciona, pero no se le pone énfasis. A lo que sí se le pone énfasis es a esta que está acá, es que el levantamiento local de esta zona podría corresponder a la subducción de montes o ridges, pero tienen un problema porque igual estos bulges son de bastante larga longitud de onda, son bastante como extensos. Y en nuestra zona en realidad lo que se observa es que estos levantamientos son en general son más pequeños que la estructura que los genera, que el exceso topográfico. Entonces lo que mencionan es que en realidad podría ser un efecto de un conjunto como de estructura. Pero entonces no son los riches. O algunos O serían los sea, riches. sí serían los ridges, pero sería como una estructura principal más altos topográficos, que generan como esta extensión más grande. Ahora, creo que son varios bulges, ¿no? Varios abombamientos. Se identifican dos principales, los dos de mayor longitud a ver, esta es la zona de estudio norte. Se identifican principalmente esos dos, pero sí en el área donde se proyecta que está subductando el ridge. Ya. Sí. Sí. Bueno, eso... claro. Claro, hay otros trabajos que dicen que el Iquique Ridge está recién empezando a subductar, así que no hay evidencia de que está subductando esa profundidad. Eso dicen otros papers, no este. ¿Ya? Así que sigue una pregunta, sigue bajo debate la... Sí, hay un argumento que utiliza como el autor para decir que el ridge de Iquique probablemente está subductando, y es que esta zona que está acá está como elevada respecto a esta zona que está acá. Eso menciona al principio. Ya, pero eso también puede ocurrir porque sí, o sea, pues eso también puede ocurrir por el bending, Sí, porque sí, ahí la placa está el codo Arica y la placa se flecta más que al sur. sí, igual se menciona, de hecho sale la palabra específica, que es un tema muy controversial todavía. Mm. Así es. Con respecto a la figura, la final o la penúltima, Voy. Eso, ¿no? Creo. esa, Sí. dice por qué se produce el coastal scarp, el escarpe costero. Probablemente porque sea otro arco volcánico, como que esté colapsando, porque el arco volcánico, como es un margen erosivo, ha ido migrando desde esta zona que está acá hacia allá, hacia el arco volcánico reciente. Entonces este de acá debería, creo yo, corresponder a un arco volcánico más reciente que este que está acá. Al revés. ¿Al revés? A ver, no, tienes razón. Okay. Sí. El de la derecha es más reciente. Hay una migración hacia el este. Sí. Ya me imagino, ya entonces. Pero él dice que es por colapso gravitacional. No, dice que es por esfuerzos extensivos como actuales.
Ya. El colapso que se produce como en esta zona. Ya. Pero, claro, por tensión, sí. Pero esa tensión, ¿dónde la saca? ¿De los terremotos o del underplating? Eh, ¿O de la erosión basal? yo creo que debe ser de los terremotos, en realidad. Bueno, una mezcla, pero no, no dice tensión causada por... No, no, no. ¿Y qué son esa línea punteada que está al principio? La línea roja, esa punta, Esa que está así. ahí es la posible topografía del Ridge de Kik en Ah, profundidad. Es como que si este segmento subductara. es una extrapolación de... Sí, es como que desplazaron esto hacia el, sí, Ya. a la zona de subducción. Igual son unos montes de 2 kilómetros de altura. Sí. No es mucho más que otros, que Juan Fernández, por ejemplo. Preguntas de ustedes, estudiantes, profesor auxiliar. Yo quería preguntarte, Felipe, dos cosas. La primera, cuando mencionaste que había una seguidilla de montes individuales que eran explicados por un Ah, hotspot. Las otras zonas, ¿cómo es la caracterización en base a eso? como Porque igual hay como sectores como montes o una topografía distinta. acá. ¿Cuál explica? Sí, en la misma que explicaste lo de, Ya, lo de los montes sí, sí. individuales. Sí, lo que pasa es que se centran como solo acá, ¿cierto? ¿Sí? Pero en esta zona que está acá, que es la zona más norte, el terreno está mucho más elevado, ¿ya? Pero acá hubo un decrecimiento, como en la actividad del hotspot formante, y por eso se forman como estas estructuras como un poquito más pequeñas, ¿ya? Y como hubo una disminución en la actividad del hotspot, esta zona está más profunda que esta que está acá. Ya. Sí, y bueno, la otra pregunta era cuando te referías a estructuras radiales, ¿cómo a qué le estabas haciendo referencia? A ver, veamos dónde se ven bien. Eh, déjame ver dónde se ven bien. Como estas estructuras que están acá, no sé si te fijas, que es como que las fallas rodean a la estructura, que acá también se observa. Mira, ahí. Ya. Entonces, y en base a eso hay una dependencia, o sea, una dependencia radial en torno a cómo se va curvando. ¿A eso más o menos te referías? En realidad es como que la subducción de un monte te genera este patrón súper específico. Y que acá el fallamiento es súper específico, o sea, perdón, tiene una marca muy, si bien los fallamientos no son tan grandes, tiene una marca como muy característica Ya entiendo. de subducción. Y tiene esta estructura como media Ah, radial. o sea, el monte da como esa forma característica. Y Ya, siempre apunta hacia la fosa. perfecto. Preguntas de ustedes. Bueno, entonces quedaría la clase de hoy hasta acá. Seguimos